este lunes se inició la vacunación de los menores de entre 6 y los 12 años. Hoy día a los de 10 y 11 años con comorbilidades específicas. ¿Por qué es importante que se inocule a este tramo de edad? La subsecretaria de Salud, Paula Daza, hizo hoy día un llamado a que se vacunen los menores. Dijo que un 12% de los casos de COVID-19 en nuestro país en este año y medio de pandemia son personas menores de 18 años. Para hablar sobre este tema, conversamos a esta hora con Loreto Tuele, infectóloga pediátrica y académica de medicina de la Universidad de San Sebastián. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Constanza, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, en realidad, yo sigo con buenos días. Muy buenas tardes, muchas gracias por la corrección. Partamos por la pregunta amplia. ¿Por qué es relevante, por qué es importante que los niños entre 6 y 12 años se vacunen? Es importante lograr vacunar a esta población, ya que vamos a aumentar la población objetivo que vamos a vacunar en Chile. No nos olvidemos que cuando el ministro habla del 90% de la población objetiva es sobre los 12 años, porque ya últimamente habíamos incluido ya entre los 12 y los 17 años. Pero sabemos que tenemos que tener la mayor cantidad de población vacunada para evitar las infecciones y de esta manera evitar la circulación del virus y así continuemos en un estado de pandemia y logremos disminuir la circulación viral para lograr pasar de una pandemia a una endemia. Loreto, teníamos la sensación, al menos en todo el comienzo de la pandemia, que los niños, los menores de edad, no eran en general una población de riesgo. ¿Eso cambió al vacunar a gran parte de los adultos mayores y por lo tanto protegerlos? ¿Eso hace que el virus de alguna manera busque a aquellas personas que no estén vacunadas y por lo tanto hoy día sí los menores son una población de riesgo? Sabemos en general que los niños tienen un sistema inmune que los protege mucho más que a los adultos en contra de las infecciones virales y dado los receptores que estos tienen, también el COVID-19 no es una enfermedad tan grave como los de los adultos mayores. Pero vimos una vez que empezamos la vacunación masiva que hubo un desplazamiento a edades más jóvenes de las infecciones por COVID-19, lo que hizo muy importante que lográramos vacunar inicialmente al grupo entre 12 y 17 años y ahora el resto de la población, ya que pese a que se infectan menos que los adultos y en general enferman menos, es decir, tienen más enfermedades asintomáticas, pueden ser una persona más que esté portando y transmitiendo el virus y hasta un 10% de ellos puede llegar a ser una infección grave que requiera hospitalización en UCI, sobre todo si tienen comorbilidades como es el asma o la obesidad, enfermedad tan frecuente en nuestro país. De hecho, hoy día decía la subsecretaria Paula Daza, ¿cierto?, que el 12% de los infectados en lo que va de la pandemia son menores de 18 años. Incluso el ministro de Salud, anoche que estuvimos con él ahí en Estado Nacional, aquí en Televisión Nacional, dijo que había una cantidad importante de muertes de niños por COVID-19, especialmente de niños con comorbilidades. O sea, efectivamente, los niños se pueden enfermar y se pueden enfermar con un cuadro grave. Exactamente. De este porcentaje de niños que se infectan, vemos que el mayor porcentaje son en los menores de 1 año, donde el sistema inmune es un poco más inmaduro. Después, en todo el grupo etario, entre recién nacidos hasta los 18 años, sobre todo cuando tienen enfermedades inmunosupresoras, donde el sistema inmune no es tan potente, y de esos tenemos muchos niños con cánceres, enfermedades que producen inmunosupresión o terapias que producen inmunosupresión, y los niños con asma y obesidad, como hablábamos. Por lo tanto, hemos tenido muerte en niños y no nos olvidemos que los niños también presentan esta patología que es muy característica de ellos y no de los adultos, como es el síndrome inflamatorio multisistémico, que pese a que tiene una mortalidad de alrededor de un 2%, en lo que llevamos de pandemia, llevamos alrededor de 380 niños en Chile, por lo tanto, también no dejan de ser números significativos. Loreto, una de las preguntas que se hacen los padres es si esta vacuna o si la vacuna del COVID, la Sinovac, que es la que está autorizada para este segmento de niños, es segura. Y claro, cuando miramos la evidencia, ¿cierto?, y los estudios que hay, solo los niños de China, que son muchos millones, hay 40 millones de niños chinos que han sido vacunados con Sinovac, y los chilenos están siendo vacunados con Sinovac. ¿Es segura realmente? ¿Podemos garantizar seguridad? Pese a que es, como yo digo, solamente son los niños chinos y los chilenos los que están siendo vacunados con esta vacuna. Es una vacuna muy segura, lo demuestran así los cientos de millones de personas vacunadas a lo largo del mundo, dentro de los cuales estamos en un gran porcentaje los chilenos. Y los estudios de fase 1 y fase 2, realizados en China, tal como tú dices, demuestran una seguridad
muy buena y sobre todo una efectividad incluso mayor a la de los adultos. Lo que hablábamos anteriormente, ya que los niños están más preparados para las infecciones virales, se demuestra en estos estudios que los niños desarrollan hasta 4 veces más anticuerpos que los adultos, lo que haría que la vacuna sea un 100% efectiva incluso en los niños. Por lo tanto, todo niño vacunado sería un niño que jamás enfermaría por COVID, independiente que se infecte o no. Y en este momento estamos llevando a cabo el estudio fase 3 a nivel mundial, donde también están incluidos los niños chilenos, ¿no es cierto?, a través de la red de la Universidad Católica, donde nosotros acá en Puerto Montt también somos parte de este estudio, en el cual nuevamente queremos demostrar la efectividad y esta gran seguridad que se ha demostrado ya en los estudios previos con esta vacuna. Loreto, veíamos recién el caso de un brote de variante Delta en un jardín infantil de Pucón. O sea, casos de menores de edad, ¿cierto? Que también obviamente pueden enfermar a los adultos. Y también hemos visto, por ejemplo, acá en la región metropolitana, en el sector oriente, hay 1 o 2 brotes en colegios. También menores no vacunados. Entonces, ahí está pasando algo, ¿cierto? Que puede compararse, te quiero preguntar, con lo que sucedió en Israel, que es un país que va siempre un poco más adelante que nosotros, pero en el que nos podemos ver reflejados, que tiene gran parte de la población vacunada, pero empezaron con brotes de variante Delta en los bolsones de gente que no está vacunada y precisamente entonces empezaron a haber brotes en colegios con menores de edad. ¿Es eso lo que está pasando o lo que podría estar pasando en nuestro país? Exactamente, tal como tú lo describes, justamente la variante Delta sabemos que en personas vacunadas puede producir una infección completamente habitual a un COVID-19 no tan grave, pero sí sabemos que esta variante tiene la gran capacidad de propagarse muy rápidamente y muy fácilmente, sobre todo en lugares más poblados, ¿no es cierto?, o en lugares más frecuentados como puede ser un colegio, un jardín infantil. De ahí la importancia que los protocolos son un poco diferentes cuando se sospecha la variante Delta. Sabemos que puede producir incomodidad en las personas tener que tomar las medidas de cuarentena, pero son necesarias para evitar que se siga propagando mientras seguimos avanzando en la vacunación en la población adulta y ahora también en la población infantil. Y en el caso de los niños, ¿se sabe efectivamente si hay alguna diferencia cuando se contagian con esta variante Delta? Sabemos, eso sí, que la variante Delta es más contagiosa, ¿cierto? Pero no sabemos si genera cuadros más graves. De hecho, no los ha generado, en nuestro país al menos. Pero, ¿tenemos alguna idea del efecto que tiene si los menores se enferman con esta variante? En general lo que se describe en la literatura son cuadros más bien similares a un cuadro respiratorio alto. Mucha rinitis, congestión, un poco de tos, ¿no es cierto? Pero no tanto compromiso pulmonar grave como se ha demostrado con el COVID-19. Eso en niños sanos. Por lo tanto, si a eso le sumamos los niños con factores de riesgo como es el asma o la obesidad, podría ser un cuadro más grave. Por eso hay la importancia de tomar las precauciones y lograr vacunar a esta población. Hoy día aparecía en algunos de los diarios, en el Mercurio, Loreto, que la cantidad de dosis de Sinovac ya estaba comprometidas con nuestro país, estaban completas, ya las teníamos en nuestro país y el gobierno está negociando para tener más dosis. Entonces, obviamente, viene la sensación de que se pueden acabar las dosis de Sinovac. Y estamos vacunando a varios grupos. A los menores ahora a partir de hoy, ¿cierto? También a los adolescentes que los estamos vacunando con Pfizer, pero entiendo ya que la próxima semana también empiezan con Sinovac. Estamos con tercera dosis, con dosis de refuerzo, que en algunos casos también es Sinovac, y quedan 600.000 personas que todavía no se han vacunado, los llamados rezagados. Si hay que priorizar, ¿dónde deberíamos poner el foco de esas vacunas Sinovac? Porque da la impresión de que no alcanza para todos. Yo creo que nos va a alcanzar para todos porque somos uno de los países que tiene mayor abundancia de vacunas en el mundo entero en cuanto a cantidad de dosis y diferentes tipos de vacunas. Por lo tanto, yo no me preocuparía porque la verdad es que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo al respecto y de hecho, si ustedes se dan cuenta, siempre hemos priorizado en todas las campañas desde las edades mayores, que fue donde se demostró inicialmente la baja de anticuerpos, partimos justamente el refuerzo con las personas mayores y de ahí hemos ido priorizando hacia abajo, por lo que tanto creo que lo estamos haciendo bien y tal como se está planteando el programa de vacunación, se está haciendo de manera correcta, es decir, estamos cubriendo los grupos objetivos más peligrosos o que pueden tener más riesgo y luego el resto de la población. Pero yo no me preocuparía porque creo que vamos a estar bien, sobre todo
con los futuros estudios y con las probables plantas que se van a desarrollar de vacuna en Chile, yo creo que podemos estar tranquilos. Claro, porque en algún momento el calendario de vacunación como que se confundió, ¿cierto? Por ejemplo, o se retrasaron algunos grupos. Los adolescentes que estaban en proceso, cuando empiezan la vacuna de refuerzo, la dosis de refuerzo, se frena la vacunación de los adolescentes porque precisamente son dosis Pfizer y dio la impresión que se empezaron a poner esas Pfizer a las dosis de refuerzo. Entonces, por eso mi pregunta de ¿qué es más importante? La dosis de refuerzo, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es necesaria o que no está clarísimo, digamos, y no hay evidencia de que sea necesaria, versus vacunar a los adolescentes y a los menores de edad. Dentro de esta abundancia que hablábamos previamente, yo creo que es difícil saber porque no tenemos estudios de anticuerpos específicos en cada una de las personas, por lo tanto difícil saber si esta persona realmente le bajaron los anticuerpos o no versus una persona que no tiene ninguno. El riesgo puede ser exactamente igual para una persona de 30 años que no ha recibido vacuna a una persona de 18 años o 17 años que pudiera infectarse porque no ha recibido la vacuna. Por lo tanto, se han priorizado de manera correcta y sí me parece que, sobre todo con los estudios demostrados en Chile, con la baja anticuerpos en las personas mayores, partimos con ello, seguimos avanzando en el grupo, sobre todo con estas vacunas Pfizer, que son, como tú bien dices, más preciadas porque tenemos menor disponibilidad de ellas, y ahora podemos ampliar el grupo de vacunación de los adolescentes y niños con Sinovac, de las cuales sí tenemos más disponibilidad, por lo tanto podemos darnos el lujo de en este momento hacer varias campañas a la vez, que es dosis de refuerzo, más adolescentes, más niños con factores de riesgo y luego ir ampliando los grupos a medida que tengamos más abundancia y disponibilidad de estas vacunas. Finalmente, Loreto, para vacunar a los niños se necesita el consentimiento de los padres, ¿cierto? Correcto. Toda vacunación siempre tiene que ser acompañado del adulto responsable legal del niño. Por lo tanto, los niños no pueden llegar solos a la vacunación. En este momento que estamos vacunando a los niños bajo 12 años con factores de riesgo, tienen que ir con un certificado médico que avale este criterio, ¿no es cierto?, de inoculación precoz, y después ya se va a ir avanzando en el resto de los grupos, pero los niños siempre deben ir acompañados de un adulto. No nos olvidemos que la vacunación, pese a que no es obligatoria, en los niños es algo diferente porque los niños tienen los derechos de los niños, donde todo niño tiene derecho a salud. Por lo tanto, ahí se complica un poco la decisión, ¿no es cierto?, cuando un adulto toma la decisión por un niño si lo va a vacunar o no. Eso es algo importante a tener en consideración al momento de tomar la decisión de vacunar o no a su hijo o a la persona que tiene bajo su resguardo. Y finalmente, si tuviéramos que hacer un llamado, digamos, a los padres, así como lo hizo la subsecretaria también, pero ¿cuál sería? A los padres que están de repente dudosos de si voy o no voy a vacunar a mis hijos. Yo creo que en este momento en el cual hemos demostrado en nuestro propio país la baja de números de infectados y enfermos gracias a la vacunación, debemos ser partícipes de este gran avance de la ciencia, ¿no es cierto?, y vacunar a nuestros hijos, sabiendo, habiéndolo vivido en nuestra propia carne, ¿no es cierto?, que son vacunas seguras, efectivas, y que ya no son vacunas en prueba, sino que están aprobadas a través de la World Health Organization y todos los miembros de las entidades regulatorias del mundo entero. Por lo tanto, lleven a su hijo a vacunarlo. Es importante evitar la infección, evitar la propagación del virus, y de esta manera todos juntos podemos salir de esta pandemia. Loreto Tuela, infectóloga pediátrica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por esta conversación aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Gracias.